Porque vamos a retrotraernos a las primeras décadas del siglo XX y para hablar de una investigación que realizó el docente de historia, investigador Leonardo Borges, que además lo presentó su trabajo en un libro, Nazis en Uruguay, en un periodo 1922-1942. Sobre todo hubo una infiltración nazi, hubo espías, qué políticos miraban con simpatía la figura de Adolf Hitler. Bueno, de este tema estamos ya recibiendo con mucho gusto a Leonardo Borges. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo surge este libro? Pero sobre todo una cantidad de preguntas que están planteadas desde el comienzo, ¿no? Vivían espías en Uruguay, había antisemitismo en nuestro país, se persiguió a los judíos. ¿Cómo se vivía eso que parece tan lejano y que además entra dentro de esa parte de historia mítica, ¿no? de Uruguay, respecto a si había influencia o no? ¿Qué tantos indicios encontraste de esa, no ya simpatía, pero rastro nazi en Uruguay? Muy fuerte, muy fuerte. En realidad el libro arranca tratando de romper un mito, que es algo que yo vengo haciendo hace tiempo, con mayor o menor éxito, pero intentándolo, que es que los primeros 50 años del siglo XX fueron prácticamente el paraíso perdido, ¿no? Y los uruguayos solemos autoflagelarnos con esa idea de que ya no somos lo que éramos. Y en realidad esos primeros 50 años tuvieron de todo: crecimiento económico, una gimnasia electoral, una política con partidos fuertes. Sí, todo eso es verdad, pero también es cierto que en los años 30 particularmente Uruguay vivió con intensidad una especie de corrimiento hacia la derecha de la política que se dio en todo el mundo, ¿no? Esto lo marca Eric Hobsbawm, el historiador inglés, que dice, bueno, hay un corrimiento hacia la derecha de la política, y en el caso de Uruguay nos parece siempre que ese corrimiento fue mucho más tranquilo, y no es así. Se vivió con intensidad. Uruguay... Bueno, se habla de golpe blando, ¿no? Claro, el punto de la dictadura de Terra. El punto es que el terrismo en Uruguay suele aparecer en la historia oficial como una especie de olvido. Viste que la historia está hecha de memoria y de olvido como nuestra vida, ¿no? Entonces, escrita por los vencedores en general. En general, o por lo menos en el caso de las historias nacionales, escritas para poder explicar quiénes somos. Y siempre el quiénes somos es, de alguna manera, algo positivo, ¿no? Tratamos de, o la historia oficial trata de levantar todo lo positivo y olvida lo negativo. Y en este caso Uruguay, en los años 30, vivió con intensidad ese corrimiento hacia la derecha con un partido nacionalsocialista uruguayo, con su propio diario que era el Centinela Alemán, con grandes partes de los partidos fundacionales que se corrían hacia la derecha y veían con buenos ojos a Hitler, a Mussolini, con un gobierno de Terra filofascista, con un gobierno que además tenía relaciones, optó en aquel momento diplomáticamente por tener relaciones con Italia y con Alemania, con ministros que recibieron condecoraciones del mismísimo Adolfo Hitler, con dinero con el cual una empresa muy importante del nazismo hizo la represa de Rincón del Bonete, que además se llamó al principio Gabriel Terra, porque no es solamente que del 73 en adelante la dictadura le puso a Gabriel Terra, sino que en su inauguración la piedra fundamental decía represa Gabriel Terra, ¿no? Para ir de alguna manera entendiendo que Uruguay vivió una época en los años 30 bastante distinta a lo que nosotros creemos de lo que fue los primeros 50 años del siglo XX, en el cual estaban involucrados grandes políticos, importantes políticos, que veían con buenos ojos de alguna manera lo que se estaba dando en España, Alemania, Italia, Portugal, por ejemplo, que son los 4 como países que desarrollaron el fascismo. ¿No nos llegaba información o por qué? Bueno, hubo un diputado desaforado, bueno, mencionás a Herrera también con esa simpatía, además de Terra y sus ministros. Claro, porque ¿qué pasa? Esto fue antes de la guerra, además. Antes por que eso, se hay una cosa que hay que marcarla que creo que es importante a la hora de entender. No es lo mismo hablar de nazismo antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Son 3 formas de entender de alguna manera qué sucedía, porque Uruguay claramente se convierte en los años 40 en un país muy cercano a los británicos, muy cercano a Inglaterra y después a Estados Unidos. Pero eso pasa en los años 40, después de la guerra. Durante la guerra es otra cosa, y antes de la guerra las simpatías por el fascismo eran clarísimas. ¿Y por qué? ¿Qué representaba el nazismo visto desde acá? Claro, representaba en realidad una serie de valores en aquel momento que tenían que ver con la disciplina, con el orden, con la familia, que tenían que ver con países que estaban teniendo determinado desarrollo y que es real, ¿no? Pleno empleo, alfabetización, y bueno, eso se veía como algo positivo. Por tanto, optaban muchos políticos, porque en Uruguay existió el Partido Nacional Socialista,
existió un partido fascista uruguayo que se llamaba Acción Revisionista, liderado por un intelectual brillante como era Adolfo Agorio, que generó un fascismo criollo uruguayo, y por otro lado, sectores de los partidos fundacionales que eran afines, de alguna manera, o eran filofascistas, o eran afines de alguna forma a esa derechización de la política. Claro, yo te quería preguntar si iba más allá de la política esta simpatía hacia el nazismo. Y acá en el libro, que ya paso a mostrar, también hablas, quizás yo no lo había visto tan claro, la infiltración en respecto a escuelas como la Rincón del Bonete, pero también mencionás el colegio alemán. Por ejemplo. Como, bueno, con instructores alemanes y que daban o apoyaban esa filosofía. ¿Esto es así? ¿Es comprobado? ¿Pudiste hablar con gente que iba en esa época? No es tan lejos tampoco, deben haber muchos vivos. No, todos recordamos casi como una nota de color cuando Mario Benedetti contaba. Mario Benedetti iba al colegio alemán y cuando llegó a su casa el niño Benedetti y hizo el Heil Hitler a su padre lo sacó del colegio alemán. Y eso parece una nota de color. Era obligatorio el saludo. Era obligatorio el saludo. Era obligatorio el saludo, exacto. Y entonces uno puede decir, es una nota de color. No, no es una nota de color. Era parte de algo que se estaba gestando en Uruguay, donde el colegio alemán tenía el liderazgo de una serie de colegios en todo el país, sobre todo Paysandú tenía una educación nazi muy fuerte en algunas colonias y en algunos lugares. El barrio Peñarol tenía su colegio alemán y ahí se desarrollaba, bueno, Rincón del Bonete, es muy famosa la foto de la escuela con la bandera, con la esvástica, o en la comisión parlamentaria se habla de que en los salones de clase estaba la imagen de Varela y al lado la imagen de Hitler. ¿Hubo gente procesada en ese momento? 8 procesados. Por eso, de alguna manera, las fuentes son estas. Son la comisión parlamentaria, las discusiones de la comisión parlamentaria, los documentos de los miembros informantes de esa comisión parlamentaria. Esa comisión parlamentaria fue liderada, en su momento la denuncia fue hecha por el diputado Cardoso del Partido Socialista, y esa es una fuente. Otra es la investigación judicial. Todo esto termina en una investigación judicial con 8 procesados, 8 alemanes procesados, entre los cuales estaba el que tuvo más años, que era Arnulf, bueno, se me fue el nombre ahora, que tenía un plan para invadir Uruguay. Claro. Y yo te pregunto, ¿cuál era primero la dimensión de qué es lo que pretendía Alemania, no sé, con Uruguay? ¿Y Uruguay era estratégico para Alemania? Porque estando tan lejos, pienso también en el Gran FSP, ¿no? Pero ¿era un punto estratégico para Alemania? Bueno, ahí está la discusión. Digamos que cuando aparece el plan ¿no? Porque básicamente la investigación generó allanamientos. En los allanamientos se encuentran una serie de documentos de estos nazis, que formaban parte del Partido Nacional Socialista y de toda la estructura, encuentran este plan, ¿no? Entonces, este plan lleva a que los diarios empiecen obviamente, a hablar sobre este tema, ¿no? Marcha es quien lleva la batuta en este caso, porque es un semanario que se autodefine como antifascista, y el primer número de Marcha habla justamente de esta infiltración y de los nazis en el Uruguay, y lo toma en serio. Dice, bueno, hay un plan para invadir Uruguay. Bueno, está escrito por un señor que forma parte del Partido Nacional Socialista. Pero por otra parte, hay otros diarios que lo toman casi como un chiste. Como decir, ¿Era un chiste? ¿Había un plan para invadir Uruguay? En realidad el plan estaba escrito por este hombre. Este hombre había desarrollado un plan que fue investigado por un general. La comisión parlamentaria le pide a un general que analice a ver si eso es viable. Y era viable el plan, podía ser llevado adelante. De ahí a que se enterara los altos mandos del Partido Nacional Socialista Alemán es otra cosa. Si bien muchos de estos procesados tenían o se carteaban con algunos personajes importantes dentro de lo que era el alto mando del nazismo, como Himmler, por ejemplo, en realidad no sabemos si había certeza de que existiera un plan desde Alemania. Pero sí, en Uruguay se estaba gestando esto porque se quería convertir a Uruguay en una colonia campesina, en una colonia de producción para la Alemania nazi. Y cuando vos buscás, porque también está eso, bueno, busquemos si Hitler habló de Latinoamérica en algún momento. Hitler habla en varias oportunidades de México y de Argentina, sobre todo, y que en un futuro podía ser de alguna manera aceptable ir, después de conquistar Europa, ir hacia América Latina. Por lo tanto, no parecería una locura del todo, pero lo cierto acá en historia también es, con el diario del lunes todo es fácil, ¿no? Uno lo mira y dice casi que se ríe de esto, cómo los alemanes van a invadir Uruguay. Pero el tema es qué sentían los uruguayos de aquel momento cuando toda esta información empezó a salir
al público. Claro, tenemos que ir cerrando, pero te hago bueno, recordemos que en Argentina además hubo muchos nazis, criminales nazis que fueron encontrados, se escondieron luego de la guerra. ¿Hay rastros de que en Uruguay haya pasado lo mismo? ¿Hay descendientes de esos de nazis acá en Uruguay? Sin duda, sí. Este libro me llevó a que me contactaran algunos tataranietos de estos alemanes que fueron procesados en su momento y que viven en Uruguay y que no conocen casi nada de esta historia. Claro. De hecho, alguien me llamó y me dijo, contame algo porque en mi familia se tapó todo, no sabemos nada de mi bisabuelo, ¿no? O sea, de alguna forma... Joseph Mengele estuvo... Mengele estuvo en Colonia, Mengele se casó. Se casó en Colonia y hay un capítulo sobre Colonia y particularmente de Nueva Helvecia. Exacto, porque pero, ahí había un punto de apoyo. Hay documentación y él apareció en Nueva Helvecia con su nombre, con su apellido. Eso es rarísimo. Apareció con su apellido, no es que se cambió el nombre. ¿Era él? Y era él, sí. Después, bueno, hay una investigación de la CIA que decía que Mengele vivía en Uruguay con otro nombre, ¿tá? No le voy a decir el nombre. Salió igual en el diario El País la investigación. Entonces decilo. Bueno, básicamente la CIA sostenía de que Mengele era Braná, el papá de Daniel Braná, ¿se acuerdan? El comunicador. Todo esto generó un revuelo en su momento. Claramente no lo era, ¿tá? Pero se intentaba buscar. La CIA estaba buscando a ver quiénes eran los criminales nazis que andaban en Uruguay. Recordemos que en Uruguay, en Shangri-La, fue asesinado Herbert Kukurtz, ¿tá? Un letón que era un criminal de guerra nazi, según de alguna manera las investigaciones del Mossad, y vivía en Brasil, lo citaron en Shangri-La para hacer un negocio y ahí lo mataron. Leonardo, te agradecemos por el momento. Hay muchas más historias que se pueden ver en este libro, pero sobre todo ver la memoria para no olvidar, ¿no? Porque esa derechización de los primeros las primeras décadas del siglo XX también se está viendo en Europa en estos momentos. Mirá, ese conservadurismo, ¿no? Mira, para terminar así cortito, cuando el presidente argentino Javier Milei, recuerdo que dijo, yo no vine acá a guiar ovejas, vine a despertar leones. Eso está en mi lucha. Gracias. Nosotros ahora seguimos con otros temas.